Feliz reencuentro. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Bruja y qué. En la sección La Bruja Roja del Mezcal, La Roja. Hoy nos sumergiremos en un capítulo intrigante de la historia mexicana que se entreteje con los destinos de personajes notables. Nos embarcaremos en un viaje para descubrir los enlaces entre Plutarco Elías Calles, La Roja, una mujer excepcional, y la figura legendaria y controversial de Francisco Villa. Descubriremos qué tiene que ver Plutarco Elías Calles y Pancho Villa con lo que ella decidiera vivir bajo tierra, destapando pistas sobre un vínculo único entre Plutarco Elías Calles y esta mujer extraordinaria. ¿Cómo fue que ella salvó la vida de Calles? Y aún más intrigante, ¿cómo este líder político devolvió el gesto salvándole la vida a ella? Este intercambio casi simbiótico despierta nuestra curiosidad y nos impulsa a desentrañar los hilos que unen estas vidas. Pero la historia no termina aquí. A medida que profundizamos, descubrimos un tercer componente en este tejido histórico, Francisco Villa. ¿Cómo se entrelazan las vidas de Villa, Calles y La Roja? ¿Qué eventos históricos se desplegaron en este entorno de relaciones inesperadas? Quédate con nosotros mientras desentrañamos los secretos y las conexiones ocultas entre estos personajes en este episodio especial de nuestro podcast. Preparémonos para un viaje a través del tiempo y la historia para entender cómo estas figuras excepcionales se cruzaron y dejaron una marca indeleble en la narrativa de México. Comencemos este fascinante viaje juntos. Bienvenido, Jorge. Tenemos aquí de invitado a Jorge Rosell. Bienvenido. Muchas gracias, Ama, por invitarme a tu programa. Bueno, hemos tenido unas publicaciones en nuestras redes que han sido un poco controversiales. Personas han estado contestando una serie de cosas y todos preguntan, bueno, si no se sabe nada de La Roja, ¿cómo es que ustedes saben de ella? ¿Por qué sabemos de ella? A ver, aquí escuchémoslo de primera mano. Bueno, porque es familiar nuestro, prácticamente La Roja era mi bisabuela, ella me contó de su historia y no nada más estamos hablando de ella, sino todo el entorno de personas que la conocieron nos han dado referencia de todo lo que pasó en la historia, una parte oculta de la historia revolucionaria en México, donde, bueno, si bien es muy parecido a lo que se ha documentado, hay cosas que se han excluido y sobre todo algunas que se han borrado en su totalidad. La brutalidad que existió en la Revolución Mexicana, pues relativamente no se comenta porque pues no conviene a los intereses de los gobiernos postrevolucionarios. Entonces tiene una lógica, ¿no? Como tú lo comentaste muy bien hace rato, tus videos y todos tus podcasts que has puesto de La Roja han sido muy controversiales porque hay personas que sin estudiar realmente la verdadera historia de la Revolución Mexicana se han puesto a defender lo que pues hasta cierto punto nos han dado o nos han explicado los gobiernos anteriores que fue la revolución, porque pues obvio, ellos ganaron la revolución, la comentan a su manera, ¿no? Justamente lo que hemos estado publicando, ¿no? La historia la escriben los ganadores. Bueno, vamos con esta primera pregunta que yo te quiero hacer. ¿Cómo fue que La Roja conoció a Plutarco Elías Calles? Bueno, Plutarco Elías Calles, realmente su verdadero nombre es Plutarco Elías Campuzano. O sea, estamos hablando que ni Pancho Villa se llamaba Pancho Villa, él era Doroteo Arango, y Plutarco Elías Calles realmente era Plutarco Elías Campuzano. O sea, si te vas a la historia y te documentas realmente quiénes son, te vas a dar cuenta que muchos nombres hasta cierto punto son cambiados, ¿no? por propios intereses. El mismo Pancho Villa. Sí, Francisco Villa era el tío de Doroteo Arango. Y Doroteo Arango, precisamente por ser un delincuente, al igual que su tío, también los son delincuentes, pero él optó por ponerse el nombre de su tío, pues para no generar más conflictos con su nombre. Y otro, pues como a honrar a otro villano, que era Francisco Villa. Si te das cuenta, la palabra villano, pues viene de villa. O sea, ¿ya qué te quiere decir eso? O sea, ahí nos estamos dando cuenta que la gente lo tomaba como algo malo. O sea, cuando eres un villano, pues ¿qué quiere decir? Pues es un villista, un decir. Entonces no crean, o sea, si yo no digo Francisco Villa ha sido en la historia mexicana como un estandarte del machismo, de la fuerza. Sí, él es la única persona armada que ha invadido Estados Unidos
y que le ha pegado a Estados Unidos. Vamos, eso también ha hecho que el ego mexicano Pero no lo hizo suba. solo, ¿no? Había No, algo detrás eran muchas personas, Claro. no era el solo. Y no fue por su idea. Eran muchas, mira, se dieron muchas cosas. La historia, siempre queremos tener un representante valiente, fuera de época. Y lo maquillamos, lo mistificamos. Exacto. Como si fuese un real Pero héroe. son los mártires y otra cosa realmente son las personas que se aprovecharon del poder. Uh-huh. Obvio, para cuestiones políticas, el tener ese tipo de personas detrás, tener ese como un ícono, atrás, las personas quieren a y alguien. más en esa época que que incluso la mujer ni siquiera tenía la posibilidad de votar. O sea, esa parte machista de nuestra historia, pues sí, engrandece a este tipo de personajes, y no nada más a él, a muchos. Pero tras de todo esto hay una realidad muy difícil de hasta cierto punto de demostrar, pues porque obvio, así como tienen el poder, van tapando huellas. Pero si uno se va a los pueblos, uno se va un poco más atrás y se pone a investigar un poco, junto con la historia, con los periódicos de la época, del día a día, uno se va a dar cuenta de las atrocidades que estos héroes o supuestos héroes hicieron. Claro, fíjate que ahora que hice esta publicación que ha causado tanta controversia, ya llevamos muchísimos miles y miles de vistas, muchos comentarios, ¿no? De gente que habla de esta situación y muchos que me dan sus testimonios, que los agradezco infinitamente, que nos dicen, ¿no? De estas historias que tenían que esconder a los niños, que se robaban a las niñas de 10 y 12 años, las violaban, las usaban, y bueno, una serie de atrocidades. Como también señalamos ahí en el video, hablamos sobre Plutarco Elías Calles, y hay gente que dice que, bueno, regresando a esta situación, que eran enemigos. Bueno, primero, ¿cómo fue que Plutarco Elías Calles conoció a La Roja? Bueno, Plutarco Elías Calles conoció a La Roja porque él, en la época de la Revolución, él pertenecía a las fuerzas constitucionalistas. Viene siendo al partido, antes del gobierno, a don Venustiano Carranza, que fue un general que se le llamaba a su ejército el ejército constitucionalista. ¿Por qué? Porque él quería poner orden a través de una constitución nueva. Prácticamente Venustiano Carranza, al entrar a la revolución, después de que matan a Madero, su movimiento lo que quiere es formar un gobierno bajo una nueva constitución. Por eso les llamaban los constitucionalistas. Claro. Que lo logró. Cuando llega al poder, pues logra la constitución, cambiar la constitución, que bueno, es algo muy importante en la historia mexicana. Bueno, dentro de sus filas se encontraban personajes muy interesantes, como lo era Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón, a su vez, contaba con Plutarco Elías Calles, pues. Entonces, este tipo de gente que tuvo tanta acción dentro de la Revolución Mexicana y que fue tan importante y que logró objetivos muy claros, tanto como para que don Venustiano Carranza llegara a la presidencia, entonces este tipo de personajes, pues obvio, empezaron a pesar mucho en los grupos revolucionarios. Pero mientras estaba el ejército constitucionalista peleando contra el gobierno federal, estaban divididos todos los grupos constitucionalistas, y el grupo que comandaba Plutarco Elías Calles en una de estas ocasiones se quedó en Zacatecas, donde fue sitiado por el ejército de Francisco Villa. Entonces, Francisco Villa había rodeado todo Zacatecas, y en una de tantas, no cuando conquistó Zacatecas, sino una de tantos intentos de tener Zacatecas. Entonces, cuando Francisco Villa rodea Zacatecas, prácticamente Plutarco Elías Calles tenía todas las de perder, todas. O sea, no había manera que ganara. Él ya sentía que lo iban a vencer. Lo que no sabía Plutarco Elías Calles, es que La Roja andaba tras las huellas de algunos de sus comandantes, porque cuando Plutarco Elías Calles llegó a una hacienda para ordeñarla, que es lo que quiere decir ordeñar, es que para saquearla, entre comillas, porque recuerden que los grupos revolucionarios sustentaban su revolución. Imagínate darle de comer a 3,000, 4,000 personas, pues tenías que sacar de algún lado dinero. Entonces la sustentación de esas tropas era a través del saqueo.
En una de tantas haciendas donde Plutarco Elías Calles llegó y tuvo que tomar provisiones o robar provisiones, y llegaron a una hacienda, la saquearon entre comillas y partieron, y después llegaron a Zacatecas. Cuando Natalia Mata González La Roja llega a esa hacienda para liberarla, pero ya se habían ido, se da cuenta que ahí habían hecho crímenes y habían violado personas, a mujeres. Y entonces ella dice, ¿quiénes fueron? Pues fue el grupo de Plutarco Elías Calles. Se dio cuenta ahí, pero también como que ella lo sabía, porque ella misma estuvo en la bola y le tocó sufrir todo ese tipo de situaciones. Sí, ella lo sabía. Su misión era precisamente eso. Llegaba a lugares donde habían llegado los revolucionarios, los armaba para su autodefensa, para que no les volviera a pasar. Si estaban en ese momento invadidos, los liberaba. Una vez que ya estaban defendidos, que ya tenían el pueblo o la hacienda ya tenía su propio ejército para defenderse, entonces yo decía, a ver, ¿qué hicieron aquí? ¿Qué pasó? Había violaciones, crímenes. Entonces, pues el tal grupo que nos acaba de dejar violó, mató a fulanito de tal, ¿no? Entonces lo que hacía Natalia dice, bueno, ya que todo está bien aquí, ahora me voy por ese grupo y voy a hacer justicia. Entonces Natalia Mata González La Roja va tras los pasos del grupo de Plutarco Elías Calles, y al llegar a Zacatecas se da cuenta que está sitiado por Francisco Villa. Entonces ella va y hace un acuerdo con Villa, porque a pesar de que era su enemigo, había comunicación, habían muchos intereses en esa etapa. Eso lo voy a explicar en la novela de La Roja, cómo fue la relación con Francisco Villa, que a pesar de que era de odio, en ocasiones tenían acuerdos. Uh-huh. Ajá. Bueno, ella pide un momento para que ella primero haga justicia con sus rollos con Plutarco Elías Calles. Entonces cuando llega con Plutarco a Zacatecas, le dice, ¿sabes qué? Gente tuya violenta la hacienda en la que acabas de posesionarte, y vengo por esas personas. Cuando ella hablaba con Plutarco Elías Calles era un caballero, a pesar de que era... Esto es muy importante aclararlo, ¿no? Porque hay personajes de la Revolución Mexicana que luego asumieron el poder, que eran unos verdaderos pillos como Francisco Villa, Doroteo Arango. Pero también hubo otros personajes que, la verdad, sí merecen un respeto, un reconocimiento, como Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles, uh-huh. y también, Álvaro Obregón no. Plutarco Elías Calles y don Venustiano Carranza eran unos verdaderos caballeros. Uh-huh. Ellos eran gente muy respetuosa, era gente que realmente iba por el bien. O sea, realmente sí quería ayudar al pueblo, exacto, ¿no? No como los otros que querían aprovecharse de la situación. Exacto. Se les presentó la oportunidad y se aprovecharon y lo hicieron como eran ellos, delincuentes, ¿no? Con maldad, con malicia. Álvaro Obregón, entre comillas, lo que pasa es que el problema de Álvaro Obregón no es que no fue una buena persona, sino que fue muy traicionero. Uh-huh. ¿Sí me explico? Y él veía mucho por sus intereses. En cambio, don Venustiano Carranza y Plutarco Elías Calles eran como más por ver el interés del bien común. Uh-huh. Ajá. Bueno, cuando La Roja llega con Plutarco Elías Calles, le comenta que en la hacienda que acababan de ellos mismos de posesionarse, habían violado a unas mujeres. Plutarco Elías Calles no sabía que eso había hecho su grupo armado, y entonces le dijo, bueno, tienes toda la libertad de ir por esas personas y castígalas. Pero yo en este momento te pido que no lo hagas porque pues yo estoy frente a una lucha, me están sitiando y tengo que confrontar a las fuerzas de Francisco Villa. Estaba peleando en contra de Francisco Villa. Sí, estaba contra Francisco Villa, sí. No, acuérdate que todos los grupos revolucionarios, a pesar de que empezaron juntos, cada quien tenía sus intereses. Después terminaron entre todos peleándose porque todos querían el poder. Uh-huh. Ese es algo que la revolución no explica, no lo explican bien en los libros de texto. Eso, si tú lo estudias, te vas a dar cuenta que cada grupo revolucionario luchaba por sus propios intereses de poder. Claro. Y empezando por Zapata, que él estaba en el sur. O sea, si ustedes dicen que el único momento donde estuvieron un poco agrupado fue en la primera etapa cuando Francisco Ignacio Madero confrontó a Porfirio Díaz. Pero después de eso, cuando Madero muere, ya fueron como varios grupos armados que se levantaron, pero no todos iban hacia la misma dirección. O sea, fue algo
Si no, la revolución no había terminado mucho antes. O sea, la revolución duró tanto porque se empezaron a pelear entre todos los grupos. O sea, no había un liderazgo real o absoluto. Todos querían derrocar al gobierno federal de Venustiano Carranza, pero a la vez cada uno quería tener el poder. O sea, no fue no fue un movimiento unido como lo hizo en su momento Francisco y Madero. O sea, no fue así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Plutarco Elías Calles le dice a La Roja, ¿sabes qué? Yo estoy sitiado, yo te doy a esas personas para que las mates o tú generes ahí justicia, pero déjamelos ahorita porque voy a pelear primero con Francisco Villa, si no aquí me van a matar. Entonces, cuando La Roja se da cuenta que Plutarco Elías Calles tiene la guerra perdida, porque efectivamente Francisco Villa y toda su gente lo tenía rodeado, al caerle muy bien por ser tan decente, por decirle para decirle que eso que ella hacía estaba bien, fue la única persona en la revolución que dijo que la adelante. O sea, y aparte, humano, él no sabía que su gente había hecho eso, ¿eh? Él no lo sabía. Entonces dijo, ¿sabes qué, Roja? Pues tú estás en todo tu derecho, pero ahorita en este momento yo lo único que te pido es que me dejes a esa gente porque si no, ¿cómo me defiendo? Pues sí, porque no iba a tener... Una vez que termine este problema, si es que llegamos a estar vivos, pues tú ya haces lo que tú quieras, yo te lo prometo, te lo firmo. Y entonces ella dijo, bueno, me parece correcto, pero se dio cuenta que también ella, pues a pesar de que tenía acuerdos con Villa, no estaba tan a favor de Villa. Era también como un enemigo de ella. Entonces ella ayuda a Plutarco Elías Calles a dejar Zacatecas de una manera un poco más como sin que se den cuenta, y entre comillas le salva la vida a la gente más importante y al mismo Plutarco Elías Calles de que Villa los sitiara y los matara. Entonces Plutarco Elías Calles le agradece porque ella le dice, ¿sabes qué? Hay tanta gente aquí, tanta gente acá, y toda tu gente que te puede ayudar está muy lejos, o sea, esto lo tienes perdido. Mejor sígueme, salte de Zacatecas por tal lugar y no te aferres aquí. Después ya lo primero que tienes que hacer es salvar la vida tuya y de tu gente. Entonces, porque pues La Roja era súper estratega y era de tan o más estratega que para Francisco Villa. Esa fue una de las razones también por qué Francisco Villa también se enojó más con La Roja, porque a pesar de que hicieron una tregua para que ella hablara con Plutarco Elías Calles, lo que hizo ella fue pues sacar a Elías Calles de ese problema y ya no hubo una confrontación. Uh-huh. Entonces Plutarco Elías Calles siempre le quedó muy agradecido a La Roja. Siempre dijo, ¿sabes qué? Esto yo te lo voy a agradecer de por vida. Porque si ella no lo hubiera ayudado, definitivamente lo hubieran matado. O sea, la encomienda de Francisco Villa era acabar con líderes revolucionarios. Porque porque era parte de eso, era parte de él. O sea. Él tenía cierto tipo de tregas con Pascual Orozco y aún así entre ellos se peleaban. O sea, estamos hablando que no había lealtades. Uh-huh. La diferencia de Villa a muchos grupos revolucionarios es que Villa tenía un contingente muy grande. Era muy, muy grande. Era muy poderoso en gente. Tal vez no en armas, pero sí en gente. O sea, la Revolución Mexicana se conforma de muchos tipos de poder. El poder que tiene que ver con la parte popular, donde toda la gente lo sigue, pero también tiene que ver el poder de armas, ¿no? Pero ese poder de armas lo tenía el gobierno federal, pero no tenía tanta gente como tenían los revolucionarios. Entonces, imagínate un grupo federal que era vencido y que los revolucionarios se quedaban con sus armas, pues cada vez la revolución se quedaba con más armas. ¿Y en ese momento quién estaba en el poder? En ese momento estaba Venustiano Carranza. Todavía no llegaba Victoriano Huerta, perdón. No, Venustiano Carranza todavía no llegaba al poder. Era cuando Venustiano Carranza todavía estaba en la revolución. Todavía no triunfaba el gobierno constitucionalista. En ese momento en el poder estaba Victoriano Huerta. Ajá. O sea, fue casi en una etapa donde la revolución estaba en su momento más crítico. Ajá. Estaban a punto de llegar a punto de llegar el gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza al poder, pero todavía no llegaba, pero estaba por llegar. Uh-huh. Entonces, Plutarco Elías Calles, a partir de ese momento, le quedó muy agradecido a La Roja por todo el apoyo que tuvo. Y obvio que le dio a la gente que era gente de mandos muy bajos,
que había violado en la hacienda donde anteriormente había tomado posesión Plutarco Elías Calles. Entonces, después de ese momento, entre La Roja y Plutarco hubo mucha comunicación. Una alianza. Porque La Roja no quería a Álvaro Obregón, tampoco. Álvaro Obregón era una persona que tenía un don, una cualidad impresionante, que tenía memoria fotográfica. O sea, era una persona con una memoria impresionante. Por eso es que era muy buena estratega. Él de repente veía pasar un contingente y decía cuántos caballos, cuántas personas, cuántos cañones. O sea, tenía una mente... Es más, le ponían una baraja, le echaban completita la baraja, y él, después de que le echaban, repetía las cartas una por una como habían pasado. Ese grado de nivel de memoria fotográfica, ese don, esa cualidad que tenía Álvaro Obregón, pues lo usó en la guerra. El problema es que Álvaro Obregón era un hombre muy ambicioso, muy, muy ambicioso, porque él había sido un muchacho que venía de una hacienda en decadencia, o sea, una hacienda que tenía mucho, mucho, mucho dinero, y cuando él nació era una hacienda muy, muy pobre. Entonces él era como el rico frustrado, el rico que nunca existió, que ya no le tocó. Es más, su hacienda, la hacienda donde él nació y estaban sus tías que lo criaron, a Álvaro Obregón, se llamaba La Quinta Chilla. Por eso todos dicen, ¿y cómo estás? No, pues estoy en La Quinta Chilla, solo que estoy de la fregada. Ajá. Entonces Álvaro Obregón, con esta parte en su infancia de carencia, de haber sido de una familia muy opulente y llegar de más a menos, pues su necesidad era volver a tener esa opulencia que perdió, que nunca conoció en su infancia, pero de la cual venía y de la cual le hablaban maravillas. Entonces Álvaro Obregón lo que siempre quiso fue poder, siempre, y dinero. Fue un hombre ambicioso. Él le valía gorro. Él decía que sí, con la corrupción se puede uno hacer rico. Pues él no le importaba el fin, no los medios. Él quería el dinero. Es más, decían, yo no robo más, porque después de una batalla donde perdió la mano, o el brazo más bien dicho, un día le dijeron, ¿y usted roba? Dice, yo robo menos porque nomás tengo una mano. A ese grado, lo decía así, ya siendo presidente. Ajá, siendo presidente. Entonces, entonces estamos hablando que este hombre, Álvaro Obregón, yo no digo como estratega, como líder, es una persona sumamente capaz, inteligente, realmente fue un gran revolucionario, pero también fue muy traicionero, tanto que traicionó a su propio jefe, que era don Venustiano Carranza, y lo mató para quedarse él con el poder. Abajo de él, su fiel aliado, pues era Plutarco Elías Calles, que Plutarco, no crean que quería mucho a Álvaro Obregón, era su jefe y lo respetaba, pero no le quedaba de otra. Entonces, cuando Álvaro Obregón llega al poder, y Plutarco Elías Calles, pues ni modo, tiene que obedecer todo, pues porque era parte también de su linaje, entre comillas, ¿no? Revolucionario. A pesar de que él estaba muy en desacuerdo con lo que había pasado con don Venustiano Carranza. Y con las prácticas infames que llevaban a cabo estos revolucionarios. Imagínate a Plutarco Elías Calles, siendo una persona tan caballerosa, tan inteligente y tan honesto, tener a su jefe a su jefe inmediato tan corrupto y tan agresivo y tan ambicioso, pues para él ha sido un shock muy fuerte, o sea, pero tampoco podía salirse de ahí. Él sin querer estaba ahí prácticamente enclaustrado en una política donde en esa época los políticos solamente salían muertos, porque ya una vez que entrabas a un grupo revolucionario, un grupo de poder, un grupo político, no salías más que muerto. O sea, no había de otra, más a esos niveles. Ajá. Entonces, cuando Plutarco Elías Calles, pues ni modo, tiene que secundar a Álvaro Obregón para ser presidente de la República Mexicana, pues lo ponen a él como secretario de Gobernación, precisamente para tener todo el control del gobierno, y Álvaro Obregón funge como presidente. Bueno, terminan los 4 años de Álvaro Obregón, y Álvaro Obregón, por su conveniencia, pone a Plutarco Elías Calles, porque sabe que es una persona muy leal y muy respetuosa.
¿Y qué pasó con la Roja durante todo ese periodo? Durante ese periodo la Roja seguía todavía con lo suyo. O sea, ella seguía en ese momento defendiendo, porque todavía, acuérdate que la Revolución Mexicana, a pesar de que llegó el gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza, seguían en las partes de provincia habiendo muchísima injusticia. Duró muchos años. Ajá, duró muchos años. Ella seguía cazando y buscando gente que había violado y matado niños y mujeres. Uh-huh. Entonces ella estaba en su propia lucha, pero aún así tenía contacto con ellos. O sea, prácticamente la gente que la apoyaba ya había llegado al poder porque era don Venustiano Carranza, ¿no? Pero ella seguía todavía con la lucha en contra de algunos grupos revolucionarios como los de Francisco Villa, que Francisco Villa no crean que se quedó calladito. Él, una vez que Álvaro Obregón fue presidente, él seguía también haciendo de las suyas, hasta que un día ya lo medio convencieron. De que ya se tranquilizara, que ya se había acabado, ya no tenía que seguir medio lo convencieron, digo medio porque había cosas que hacían a escondidas, o sea, no creas, o sea, Álvaro Obregón tenía mucho contacto con Francisco Villa, o sea, a pesar de que en su momento incluso lucharon en contra, tenían acuerdos también. Entonces muchas cosas sucias que Álvaro Obregón no se atrevió a hacer, les las encomendó a Francisco Villa. Su sicario. Sí, como su sicario, exacto. O sea, matar gente de poder en Sonora, porque casas mayores son de Chihuahua y Sonora, o sea, acuérdense que la revolución la ganaron los del norte realmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas cosas que donde Álvaro Obregón no quería meter las manos, pues se lo encomendaba a Francisco Villa, a pesar de que supuestamente Francisco Villa ya en ese momento estaba más calmado, pues había cosas que se hacían por debajo del agua. Ajá. Cuando Plutarco Elías Calles, por órdenes de Álvaro Obregón, le dice, ¿sabes qué? Ahora tú vas a ser presidente. Él es presidente de la República Mexicana, pero bajo hasta cierto punto la influencia de Álvaro Obregón. Entonces Álvaro Obregón le pide a Plutarco Elías Calles que cambie la Constitución mexicana. ¿Por qué? Pues porque el inicio de la Revolución Mexicana era el sufragio efectivo, no reelección. O sea, no se podía volver a reelegir ningún presidente. Claro. Eso fue lo que empezó Madero. La Revolución Mexicana, la verdadera revolución, fue para que Porfirio Díaz no mantuviera el poder. Entonces llega Francisco Villa, y por eso se dice sufragio efectivo, no reelección, que es una leyenda que se encuentra en todos lados. Hace falta una coma, ¿eh? Bueno, lo importante es que, incluso, es que también, acuérdate que la ortografía en esa época era otra. Francisco Ignacio Madero firmaba Francisco Y Madero. Uh-huh. Ignacio no es con Y, pero en esa época la ortografía era de otra manera también, incluso las personas Oye, pero también ahí hay algo como misterioso, ¿no? Sí, también hay algo que después vamos a hablar de los nombres espirituales de las personas cuando están en el espiritismo, ¿no? Bueno, a lo que me refiero aquí es que cuando Plutarco Elías Calles llega al poder, hasta cierto punto todavía tiene mucha influencia de Álvaro Obregón, y Álvaro Obregón le pide que cambien la Constitución para que él se pueda volver a elegir presidente, Álvaro Obregón. Entonces, siendo presidente Plutarco Elías Calles, no le queda otra más que cambiar la Constitución para que en la próxima candidatura presidencial Álvaro Obregón vuelva a ser presidente de la República. Pues se fue por lo que se había hecho la revolución. Exacto. Y quiso regresar al mismo punto. Exacto. Entonces lo más probable es que estando Álvaro Obregón como presidente nuevamente, ya iba a volver a hacer que se pudiera quedar el tiempo que quisiera, ¿no? Lo que pasó aquí es que los demás grupos revolucionarios, todos no quisieron. Porque ellos querían tener el poder pues también. Obvio, o sea, iba a volver a hacer lo mismo que Porfirio Díaz. Entonces, ¿qué pasa? Pues entre tanto movimiento, matan, ya siendo candidato electo Álvaro Obregón a la presidencia, ya había ganado las elecciones y todo. Lo matan. Claro. En este momento hay algo muy importante. La única manera de poder salir adelante es matándose. Aquí hay algo muy importante también que hay que aclarar, que Plutarco Elías Calles tuvo la posibilidad incluso de volverse a reelegir presidente. Pero él dijo, esto no está bien. Pues no. No, por eso la gente que nos critica en los videos que Plutarco, sí, tienen razón de defenderlo porque fue un hombre cabal, inteligente, posiblemente falta de carácter en algunas cosas, pero fue porque si no lo mataban. O sea, yo creo que más que falta de carácter fue muy inteligente
y tanto que logró lo que logró. O sea, cuando Plutarco Elías Calles llega, matan a Álvaro Obregón, se da cuenta él que todos los grupos revolucionarios todavía siguen teniendo poder. Y se da cuenta que presidente que llegue, presidente que van a matar. Y entonces dice, no, es que ¿qué vamos a hacer? Porque entonces nunca va a haber un orden en México, no va a haber paz. Se van a estar matando, el poder por el poder, a nadie le importaba el pueblo. Bueno, estos que querían gobernar. Entonces, Plutarco Elías Calles, hablamos de un hombre inteligente y muy culto también, un hombre bueno. Perdóname que te interrumpa, ¿qué partido era ese? No, aquí todavía no era partido, aquí todavía era caciquismo. Entonces, precisamente es cuando Plutarco Elías Calles dice, ¿saben qué? Vamos a hacer ya las cosas bien. Ya, o sea, junta a todos los líderes revolucionarios, a todos los que hay en México, todos los que venían líneas de Francisco Villa, líneas de Zapata, de todos los que estuvieron y los que le secundaban. Acerca a todos los grupos revolucionarios, los une de una manera inteligente para que no lo maten en esa unión, pues siendo presidente tenía cierto tipo de poder. Convoca a todos sus líderes y representantes y les dice, vamos a ponernos ya de acuerdo porque si no aquí nunca nadie va a llegar a ser presidente y el que llegue a ser se muere. Total. Entonces, ¿qué les parece si formamos grupos ya? Y nos dividimos el poder por grupos. Por lo tanto, la próxima administración, yo ya no me quedo. O sea, vamos a poner uno de ustedes, de los líderes que tanto están luchando. Entonces, supongamos a un líder muy poderoso, lo volvió líder sindical de un sindicato. A otro líder muy poderoso lo volvió gobernador. A otro lo volvió ministro de tal lado. O sea, empezó a repartir todo el poder en su gabinete y en los sindicatos. Entonces dijo, lo que vamos a hacer es que tú que eres el grupo más poderoso, tú vas a estar tú vas a poner a tu candidato y eso va a ser el presidente los próximos 4 años. Tú que eres el segundo más fuerte, a ti te va a tocar después, y a ti después, y a ti después. Entonces, toda esta organización la une y la llama Partido Nacional Revolucionario. O sea, todos los vuelve un partido político. Y a todos estos grupos de poder les concede un tiempo para que cada uno de ellos pueda ejercer el poder de la presidencia. Y no se anduvieran matando. Ya no se anden matando. Ahí él salva su pellejo y pone orden y organiza todo. Entonces todos quedan completamente de acuerdo. Dicen, pues, si se nos hace justo, creo que ahora sí ya llegamos a un acuerdo. Todos vamos a ser o políticos o gobernadores o líderes sindicales. Todos vamos a tener sueldos, dinero. Y no nos van a quitar, no nos van a andar matando, ya vamos a ser gente honesta, honorable, o sea, ya somos políticos todos, ya les dio nombre y puesto a cada uno y sueldo a cada uno, ¿no? Que, bueno, estamos hablando del sueldo, hablamos de lo que ha pasado durante tantos años en nuestro querido país, que los políticos hacen lo que quieren con sus ingresos, pero bueno, lo de menos, no hay que caer en estos detalles. El chiste es que Plutarco Elías Calles inteligentemente logra un acuerdo con todos estos grupos. Y ellos le dicen, bueno, sí, pero hay una cosa importante que queremos pedirte. O sea, todos, no hubo uno que no. Y él dice, bueno, pues ¿qué me piden para este acuerdo? Que borres del mapa a la Roja, que la mates. Y él dice, bueno, ¿cómo? Pues sí. Esto estamos hablando que la Roja, al perseguir a las gentes que violaban y mataban y saqueaban haciendas y pueblos, pues obvio todos estos grupos revolucionarios estaban ahí. Y ella les sabía sus trapitos sucios. Sabía todo lo que habían hecho. Algunos, ¿quién hizo los qué? Líderes, algunos que no eran tan líderes, pero bueno, había líderes incluso, personas que estaban postuladas a la presidencia y que no les convenía decir lo que es sus atrocidades. Muchos habían matado, violado y ella los tenía en la mira. Entonces, la Roja no convenía que estuviera en la historia, no les convenía a nadie. El mismo Plutarco Elías Calles decía, bueno, ella también me sabe mis cosas, ¿no? Porque incluso a ella lo salvó después de que lo estuvo persiguiendo, pues por todos estos crímenes que hicieron. Plutarco Elías Calles se sentía muy comprometido con ella, entonces llega a un acuerdo con los grupos y miren, yo no la voy a matar porque, pues no, es parte de mi gente, pero lo que va a hacer es encarcelarla. Ya después, una vez que salga de la cárcel, ustedes ya saben lo que quieran, o sea, ya sabrán qué hacer. Entonces, bueno, si no la vas a matar ahorita y solo va a estar en la cárcel, entonces, a través del Partido Nacional Revolucionario,
que pues, todo se volvió ese partido, que después fue el PRI, que llegaba hasta el más mínimo de los pueblitos, o sea, que tuvo un control, tuvo una especie como de administración maravillosa que hasta es reconocido por el Vaticano, que en el Vaticano dicen que uno de los mejores logísticas políticas que ha existido en la historia es la del Partido de Revolución Institucional y el Partido Nacional Revolucionario, que es llegar a todos los pueblos, a toda la gente a través de presidentes municipales, o sea, impresionante la administración que se tuvo después de la revolución, pues no había de otra. Entonces cuando queda de acuerdo todo este grupo con Plutarco Elías Calles, dice, bueno, sí, pues vamos a borrar de la historia La Roja. Todos los corridos, todas las leyendas. Nadie podía hablar de La Roja. Me gustaría mucho que habláramos en un próximo programa de la cucaracha. Ahí está también, mencionan sí, a La Roja. Es que hay muchas leyendas que mencionan a La Roja. O sea, lo que pasa es que si tú te vas un poco más a la parte popular, te vas a dar cuenta que ahí está una mujer pelirroja que hizo algo impresionante. La colorada también. La colorada. Bueno, cuando en los pueblos se empieza a prohibir hablar de La Roja, pero muchos pueblos la vitoreaban porque había hecho justicia. O sea, no les daba, pero sí les hacía justicia. O sea, La Roja nunca llegó a darles más alimento ni nada porque era imposible, pero sí les llegó a hacer justicia de las atrocidades que les hicieron. Es más, hubo un tiempo en la revolución que ya los revolucionarios no violaban ni saqueaban porque pensaban que iba a venir La Roja. Ya le tenían miedo. Dejaron de violar. Y muchas personas decían, no, va a venir La Roja, y entonces ya lo dejaban de hacer. O sea, sí impuso algo impresionante. O sea, fue algo... Entonces, en todo este rollo entre chamanes, que lo hemos hablado, en todos estos grupos de ayahuasca, la gente menciona a esta mujer. O sea, ¿por qué? Pues la sentía como una protectora, así como en su momento fue Teresa Urrea, la Santa de Cabora, que fue la nana de La Roja, curiosamente. O sea, aparte también está relacionada con ella. Entonces, cuando Plutarco Elías accede, hacen hasta lo imposible por borrar imágenes, que de todas maneras no sale mucho porque siempre atacaba de noche, pero todas las leyendas, todos los mitos, todo en todos los pueblos, en todas las rancherías, en todos los estados, se prohibió hablar de La Roja. Entonces algunos le cambiaron el nombre por La China, pero ya se distorsionó, porque aparte que era pelirroja, súper realizado. Entonces ahí se empezó a distorsionar toda la historia de La Roja, pero muchos viejitos y muchos abuelitos hablaban de una mujer que era una pelirroja, que alta y que mataba y que hacía justicia y que le debían la vida, que los defendían. O sea, curiosamente la Revolución Mexicana se fue contra todos los hacendados, destrozó la parte feudal de México, y los pocos hacendados que quedaron vivos y que quedaron más o menos bien paraditos, se acuerdan de La Roja porque ella tuvo que ver con que las haciendas no las destrozaran al 100%. La Roja salvó sobre todo. El problema también es que sí, y ella me lo dijo cuando era muy chico, que la diferencia social fue el problema. O sea, sí, lo que generó Porfirio Díaz, que el gobierno de Porfirio Díaz y el país nuestro país en México en esa época era un país muy poderoso, muy rico, era algo que iba saliendo adelante, como le decían el nuevo París, o sea, la nueva Francia en América. El problema fue pues prácticamente la diferencia de clases sociales. Y todos sabemos que cuando hay mucha gente trabajando tipo esclavos, pues la economía se va para arriba. Y esa fue la realidad. Ella dijo que a pesar de que ellos eran hacendados, su familia era hacendada, muy rica y todo, ella incluso era pariente de don Luis Terrazas Fuentes, que fue uno de los más grandes latifundistas de la historia en México, de allá de Chihuahua. Ella, a pesar de que fue muy rica, su familia era muy, muy poderosa y muy rica, ella dijo que ese fue el problema, que efectivamente tanta diferencia en las clases sociales. Ella decía que eso jamás debería volver a repetir, que eso fue el verdadero error de Porfirio Díaz. Fue el acierto para que México tuviera un auge impresionante a nivel mundial, pero fue la desgracia de nuestro pueblo, porque realmente sí explotaban a la gente, sí la trataban como esclavos. Hay gente que dice que no, sí era, hay cosas que son ciertas. Tanto es cierto que México tenía muchísima prosperidad, como es cierto que tenía México muchísima desigualdad y muchísimas injusticias con las personas de clase baja. O sea, sí es cierto.
el surgir de la clase media que se dio después, pues fue algo que medio compensó y que tuvo que ver un poco ya con la Revolución Mexicana, pero no acabó de sanar, de sanar tanta injusticia que hubo en su momento. Ajá. Aún así, yo creo que el problema, pues, relativamente de estos revolucionarios fue el resentimiento social, que sí tuvo que ver mucho después de todo esto. Sí, que todavía está presente, ¿no? Entonces, pues, es muy complejo. O sea, si la gente puede estudiar un poquito la historia, un poco más fuera del contexto del gobierno, se va a dar cuenta de que hay cosas que, si bien no las ocultan, tampoco las dicen. O sea, estamos hablando que yo no digo, Porfirio Díaz hizo cosas maravillosas, pero ¿a costa de qué? Haz de cuenta, si yo hubiera sido un hacendado, no, pues lo hubiera amado, pero si yo hubiera sido una persona de un pueblito, lo hubiera odiado. Entonces, sí hay cosas que yo entiendo. Mi bisabuela decía por eso que no debe haber tanta diferencia en clases sociales y tampoco debe haber tanto odio entre la sociedad. O sea, tú no puedes odiar a la gente por ser pobre, pero tampoco la puedes odiar por ser rica. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Ajá. O sea, tú tienes que entender que hay que llegar a una parte neutral donde el pobre tenga, o el pobre no sea pobre, el pobre sea una persona con dinero. No que vamos a evitar la diferencia, pero que todos sean felices, pues, que tengan lo suficiente. Entonces, mira, el problema aquí es que realmente la Revolución Mexicana, la revolución empezó con puro bandolero, porque cuando Francisco Ignacio Madero, después del plan de San Luis, regresó a México, tenía muy poca gente. Entonces, al no tener gente con quien combatir al gobierno de Porfirio Díaz, pues hay un personaje muy importante que viene siendo el tío de la Roja, bueno, el primo hermano de su mamá, que se llama Abraham González Casabantes, un hombre de Chihuahua. Un personaje muy interesante porque de su época era un playboy, era un hombre de mucho dinero, bien parecido, y muy, muy parrandero y muy jugador. Ok, eso vamos a dejarlo para otro capítulo de por qué se dice o por qué dices que eran unos pillos los primeros revolucionarios. Pero vamos a terminar esta parte de la Roja. Entonces, ella la mete a la cárcel. Plutarco Elías Calles habla con la Roja y le dice, ¿sabes qué? Tienes que licenciar las armas. Entonces, ella cuando licenciar las armas es que tú entregas ya todo tu poder, todo tu armamento. Entonces el gobierno en ese momento te da licencia para portar armas, pero ya eres parte del gobierno, ya eres parte del ejército. En pocas palabras, ya te entregas. Generala, ¿no? Ella nunca estuvo de acuerdo con la palabra general, porque ella en sus grupos, como eran grupos de Tomochic y de Yaquis, ahí solo hay jefes, no hay generales. Entonces, ella se manejaba como una jefa, donde a partir de sus decisiones a través de un consejo todos eran iguales. O sea, todos eran iguales, no había una jerarquía. Entonces, pero sí, mucha gente la tomaba, o sea, gente que no estaba dentro de su grupo decían que era una generala. Los mismos villistas, los mismos carrancistas, orozquistas, decían que todos decían que era una generala, pero pues no lo era. Ella nunca se consideró un general porque nunca se consideró ni siquiera parte del gobierno. Ella era una justiciera desde su punto de vista. Entonces ella no entraba en el juego de gubernamental. O sea, ella decía, no, yo no soy un rival, yo soy una persona que viene a dar justicia y me pongan el nombre que me pongan, yo tengo mi propio contingente, pero es para no permitir estas atrocidades, nada más. Nunca pretendió ni un cargo, ni un sueldo, ni un poder, ni una zona geográfica. No quiso nada más que ver que se hiciera la justicia. Entonces, por eso es que tampoco nunca le pudieron ganar, porque ella no pretendían quedarse en ningún lugar. ¿Qué le podían quitar? ¿Qué le podían quitar si ya no tenía nada? Ni quería nada. Ni quería poder, ni quería cargos, no quería nada. Ella solo quería hacer justicia. Entonces, cuando Plutarco Elías Calles, ¿sabes qué? Tienes que licenciar las armas porque se tiene que ser así. Pues ni modo, no le queda otra. Dice, bueno, pues vamos, ya está la paz, órale. Y Plutarco Elías Calles, pero ¿sabes qué? Te tengo que meter a la cárcel. Pues ya cuando le dijo eso, pues que ya estaba en la cárcel, ya estaba detenida. Ahí Natalia sintió, bueno, la Roja sintió un poco como algo de traición con Plutarco Elías Calles, porque
Plutarco Elías Calles prácticamente no le comentó que le iba a meter a la cárcel. Solo le dijo, ¿sabes qué? Licencia las armas, vamos a llegar a un acuerdo. En ese momento la rodean y pues así sin decirle agua va, la meten a prisión. Entonces la Roja queda en prisión durante un tiempo. Claro, Plutarco Elías Calles al meterla a prisión, él la mete a su manera y la protege porque sabía que dentro de la prisión también la podían matar. Entonces le dice a la Roja, ¿sabes qué? Vas a estar aquí un tiempo y cuando se bajen un poquito las aguas, yo veo la manera de sacarte de aquí. Entonces pasan unos años y de repente ya Plutarco dice, ¿sabes qué? Ya bajaron, o sea, te están buscando, te van a matar. Pero yo te voy a dar la oportunidad de que te escapes de la cárcel y vete a esconder donde tú puedas. Pero ya no te puedo ayudar. Entonces ya la Roja sale de la cárcel y recurre a sus amigos y se va y se esconde en el centro de México, en el centro de la Ciudad de México, en una tienda que se llamaba La Estrella del Oriente. La Estrella del Oriente pertenecía a unos árabes. Había una persona que se llamaba José, que era una persona que venía de Beirut. Libaneses, árabes, libaneses. Este hombre incluso era un hombre como una especie de guerrero en Arabia, pero había salido corriendo de allá porque estaba perseguido. Y se vino a refugiar a México, y aquí en México empezó a hacer negociación, vendía caballos árabes. Y la hacienda de mi tatarabuela, de Natalia Mata González La Roja, la hacienda de sus papás compraban caballos árabes. Entonces José era el vendedor de los caballos, y curiosamente en toda esta bola, en todo este movimiento, La Roja se lo encuentra en una ocasión y se hacen muy amigos, y José era un hombre muy guerrero, muy inteligente, muy estratega. Se hacen muy amigos, y cuando pasa todo esto, José tenía una tienda en el centro llamada La Estrella del Oriente, y ella va y le pide refugio y él le esconde ahí durante 3 años. O sea, prisionera en una tienda de varias cosas, vendían muchas cosas, y ahí estuvo La Roja escondida mucho tiempo. Ya cuando bajaron las aguas todavía más, entonces fue cuando ya se fue, y desde entonces empezó pensando que siempre la iban a matar o que su cabeza tenía precio, pues siempre vivió en un terreno baldío, pero abajo, como en una trinchera, como escondida. Hasta que yo la conocí. Claro, tuvo que esconderse, por eso vivía bajo tierra. Bajo tierra. Porque todavía temía que la fueran a matar, a encontrar. Okay. Entonces esa fue pues así fue su vida. Ella se murió, ella vivió hasta el último día de su vida. Pues su casa estuvo en un terreno baldío rodeado de una barda muy alta y muy ancha, donde estaba en la casa de mis abuelos. Ella siempre vivió debajo de la tierra. Fascinante la historia que nos acabas de comentar, Jorge. Ya estamos por irnos. Y bueno, esta historia de que esta es la razón por la cual ella vivía bajo tierra, como en una trinchera, ahí es donde comienza justamente esto que tú estás escribiendo, la novela de La Roja. ¿Por qué la estás escribiendo? Platícanos cuál es esta razón, y ya para despedirnos. Bueno, son muchas razones. Una es pues porque tengo que contar esta historia, ¿no? Yo sé que es casi increíble, o sea, una mujer que tuvo tanto poder y que actualmente ni se escucha. Bueno, hay rumores, hay leyendas, pero también yo creo que es una manera de que ella trascienda y que se sepa por otra parte de la Revolución Mexicana, que fue muy, muy difícil, muy fuerte, y donde no todos nuestros héroes son las maravillosas personas que plantearon ser. O sea, donde sabemos que el error humano, la ambición, la codicia y hasta cierto punto la locura existió en estos grupos revolucionarios, como ha existido en tantos grupos de guerra que ha habido en la historia. O sea, México posiblemente tiene como héroes a personas que yo no dudo que fueron valientes y fueron buenos estrategas, pero tal vez que no estaban tan bien de su cabeza y que era gente y realmente mala. Las circunstancias los llevaron a eso, ¿no? Algunos las circunstancias. Hubo gente muy buena que no les quedó otra. Por eso la gente defiende mucho a Plutarco Elías Calles. Sí, tiene razón. Sí, yo digo sí, es una buena persona. Incluso él curiosamente, él que estuvo en contra de todos los caciques o del caciquismo,
se volvió un cacique después porque fue la máxima figura de la Revolución Mexicana post-revolucionaria. Todos le decían ¿cómo creo que le decían? Como el máximo, el más grande de todos los generales. Prácticamente toda la política empezó a girar en torno de él. O sea, él fue el que los tomó, el que controló a todas estas personas, el que eligió presidentes, gobernadores. Él fue en su momento el máximo hombre de poder político en México, un verdadero líder, que tuvo que domar a miles de fieras y ponerlas, ahora sí que alinearlas, porque sí, México estaba súper mal. Hay una película, no recuerdo cómo se llama, una película norteamericana, creo que algo así, El Viejo, no recuerdo muy bien, donde la frase final de esta película, que es de un americano que incursiona en México en la época y posteriormente a la Revolución Mexicana, cuando regresa a su país, una persona le comenta: ¿y tú crees que esta bola de salvajes algún día podrá estar organizada? O sea, porque los países externos a México, en el tiempo de la Revolución, sí nos veían como que esto no iba a parar nunca. Uh-huh. O sea, no veían un orden, no se veía nada claro. Es más, algunos países no sabían ni con quién estar, algunos apoyaban a un revolucionario y otros porque no estaban así. Incluso cuando en la Primera Guerra Mundial sabían que Estados Unidos estaba limitado porque México estaba con un conflicto muy, muy grande y era su vecino. O sea, tanto que los alemanes quisieron aprovechar de eso, ¿no? O sea, uh-huh, sabían que había un conflicto tan grande al lado de Estados Unidos que por lo tanto Estados Unidos también se estaba cuidando de esto. O sea, sabían que habían cosas muy fuertes en América. Uh-huh. Ok. Bueno. Ay, pues muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias por compartirnos esta historia. Yo creo que estamos resolviendo muchas dudas de personas que preguntaron con toda la buena voluntad en redes, otros tantos muy escépticos, personas pues muy feas que realmente lo que querían pues es cuestionar, insultar y demás, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias. Y así concluye nuestro fascinante viaje a través del tiempo y la historia de México. Esperamos que hayan disfrutado, explorado los entrelazados destinos de Plutarco Elias Calles, La Roja y Francisco Villa, tanto como nosotros. Recordemos que la historia, como un relato interminable, nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestro presente a través de los espejos del pasado. Agradecemos que hayan compartido con nosotros este tiempo, que se hayan quedado hasta el final y que hayan sido testigos de estos momentos únicos que han forjado el tejido de la historia mexicana. Antes de despedirnos, queremos recordarles que la historia es un lienzo en constante evolución. Cada capítulo nos brinda una nueva perspectiva, una nueva capa de comprensión, así que no olviden explorar, aprender y cuestionar. Agradecemos muchísimo que nos hayan sintonizado aquí en Soy Bruja y agradecemos infinitamente su interés en estos relatos históricos. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de La Roja en esta serie de las brujas que han sido prohibidas, donde seguiremos descubriendo los misterios y maravillas de la historia, esta historia que tiene mucho que revelarnos. Hasta la próxima, feliz reencuentro y bendiciones.